Radiomorir.com. Libertad de pensamiento y expresión. Arte, filosofía, literatura, historia y más en Studia Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook en Studia Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida también a quienes nos escuchan a través de la plataforma www.radiomorir.com. También les agradecemos el favor de su atención. Esta es una nueva emisión de su programa de divulgación de las humanidades y las artes. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Esta emisión del 4 de abril, iniciando otro mes. Y bueno, ya nos acercamos al año, profesor. Ya casi cumplimos un año, Alejandro, de esta aventura en la que nos embarcamos y pues hemos tenido muchas experiencias, muy positivas, sobre todo de aprendizaje, con todos los invitadas que nos han acompañado en estas emisiones, a quienes les damos las gracias por haber participado. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial, un invitado a quien le agradecemos ya que no sea la segunda vez que nos acompaña. Enseguida vamos a platicar un poquito sobre él, no sin antes recordarles a todos pues que divulguen nuestros contenidos, compartan los videos, inviten a sus amigos, amigas a que le den like y nos sigan para seguir dando a conocer los resultados, trabajos de investigación del ámbito académico y también de las artes. Pues el día de hoy tenemos dos anuncios culturales. Hay dos exposiciones en el MUSA. Una de ellas es la exposición temporal de Lirios Abisales de Hermilo Espinosa, con obras elaboradas durante más de una década con gran maestría pictórica, y forman parte de esta muestra en la que las composiciones incluyen elementos recurrentes como el agua, las alas y los rostros. Ha estado abierta desde el 14 de marzo y lo estará hasta el 22 de junio del presente año. Y también la exposición Raíces Creativas, Artistas Jaliscienses en Escena, se inaugurará esa el día 10 de abril del presente año a las 20:30 horas también en el MUSA, con la colaboración de la University of Guadalajara Foundation, USA, y el Legado Brodmann, con la curaduría de Moisés Esquiafino, abierta al público a partir del 11 de abril al 13 de julio del presente año. Y a propósito del tema que traemos a colación el día de hoy, ¿a quién recordamos en nuestra cápsula de Recordando a Alejandro? Pues por esta ocasión tenemos a Thomas Hobbes, profesor. Él nace el 5 de abril de 1588 y muere el 4 de diciembre de 1679. Él fue un filósofo inglés, considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Su obra más conocida es El Leviatán, de 1651, donde sentó las bases de la teoría contractualista, de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política occidental, profesor. Y bueno, lo traemos a colación precisamente por ser un teórico del derecho, profesor. Así es, y pues una de las figuras más relevantes también en el ámbito de la filosofía política. Y a propósito del tema que nos ocupa el día de hoy, que tiene que ver también con las nuevas herramientas virtuales para el manejo y creación de información, pues tenemos el gusto de recibir a nuestro invitado especial, al maestro Nicolás Medina García. Él es historiador y abogado por la Universidad de Guadalajara, es diseñador web y editor de medios electrónicos desde el 2003. Entre otras de las cosas que él realiza, pues es trabaja en la plataforma de administración educativa, apoyó el inicio y desarrollo de revistas, relaciones laborales latinoamericanas, contextualizaciones latinoamericanas, revista Argos, Cuadripartita Ratio, y pues entre otras también pues es el secretario técnico editorial de la revista Sincronía y la revista Árbol Cuestional. Es una persona con quien tengo el gusto ya de conocer y trabajar desde hace ya varios años, un excelente colega, y pues le damos la más cordial bienvenida. Maestro Nicolás, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Pues aquí estamos nuevamente para platicar sobre este tema, que es un tema muy novedoso, muy de actualidad, que muy bien vale la pena irlo conociendo poco a poco por los alcances que tiene el mismo.
Así es, y para el público que nos esté escuchando y que después vaya a ver el video en las subsecuentes visualizaciones, pues es un tema importante, sobre todo si tienen en perspectiva publicar en alguna revista científica, presentar algún artículo para dictaminación e incluso también para la producción de sus propias tesis, por ejemplo, en el caso de estudiantes, pues atender a lo que el maestro Nicolás nos va a platicar desde su conocimiento y experiencia. Le recordamos a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Está el chat abierto para que le hagan preguntas a nuestro invitado, puedan dejar sus saludos, comentarios, y si están viendo el video en otras páginas donde se está replicando, entren directamente a la página de Estudio Humanitatis Radio para poder ver sus comentarios y así darle salida a todas sus intervenciones. Y pues bien, maestro, para empezar, pues sabemos, y como usted muy bien lo ha dicho, hoy en día hay muchas herramientas de la llamada inteligencia artificial que se utilizan para casi ya cualquier cosa, tanto en el ámbito educativo, en el ámbito incluso hasta creativo. Si quisiera, si se pudiera desde su perspectiva darnos una idea general de qué es la IA, la inteligencia artificial, ¿cómo la definiría usted? ¿Qué nos podría decir como una orientación preliminar? Bien, pues la inteligencia artificial nace como un sistema que de alguna forma trata de emular o de imitar la inteligencia humana. ¿Para qué? Para facilitar algunas tareas, facilitar algunas actividades que normalmente las personas hacemos comúnmente. La intención es precisamente esa, como una herramienta que sirva para facilitarnos ciertos procesos, ciertas actividades, pero que con el tiempo ha ido evolucionando también. No solamente como una herramienta, sino como que incluso ha llegado en algunos momentos a sustituir la actividad de las personas. Entonces, en este sentido, es muy importante como que ver cuáles son los alcances, las limitaciones, las ventajas y las desventajas. No podemos desecharla de buenas a primeras, sino más bien hay que aprender a utilizarla en un beneficio común. Sí, ha habido quienes de entrada pues como que tienden a satanizar mucho esto de la IA. Tendrá y tiene, porque yo también en algún momento dado he recurrido a inteligencia artificial para ciertas cosas, sobre todo, por ejemplo, creación de imágenes para las cuestiones didácticas, pero pues hay quienes dicen, no, es que eso va a limitar o a venir en perjuicio, sobre todo de la habilidad creativa de las personas. Que bueno, a lo mejor ya más adelante podríamos platicar sobre esto. Pero a propósito de lo que usted decía, que fueron hechas como pensando en simular o imitar la inteligencia humana para crear o para facilitar ciertas tareas, hay muchas que se han como desarrollado para generación de textos. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas herramientas? Bueno, pues la más popular, que es muy utilizada, es ChatGPT. Esta aplicación tiene muchas funciones. La principal es la redacción de algún texto, pero también puede crear imágenes y partiendo de las necesidades que uno tenga. Por ejemplo, si yo le pido a ChatGPT que haga la imagen de una abuelita en una bicicleta brincando una rota, la va a crear. Eso es lo interesante. Aunque yo nada más le voy a dar la información de lo que quiero y la inteligencia artificial la va a crear. Sí, igual, si yo le pido redacta una justificación para este tema, la va a redactar e incluso puede presentar 2 o 3 opciones de redacción. ¿Por qué hace esto la inteligencia artificial? Porque precisamente está dotada de bastante información, se va alimentando de lo que uno mismo le va dando y va de alguna manera aprendiendo también cuáles son las necesidades que uno tiene en lo particular y a partir de ahí empieza a crear cierta información que es la que uno requiere. Hay un punto que a mí me llama la atención, que me sorprende y al mismo tiempo, pues no puedo decir que me asusta, sino que me confunde un poco, de que es como si uno tratara con una persona. Porque, por ejemplo, yo le pido cierta información, al final me da una conclusión, pero también dice, si quieres saber más sobre este proyecto, pues pregúntame esto, pregúntame lo otro, o te puedo apoyar con esto. Y es una relación que incluso puede llegar a perder uno la idea de que está uno tratando con una máquina, con un sistema, con una programación. Y es lo que digo, que a mí me sorprende bastante, porque si llega a confundir a las personas y da a entender como que si uno estuviera tratando con un especialista en ciertos temas. Y es una plática que uno puede tener con inteligencia artificial, no solamente como un programa de que redacta una información determinada y puntual, sino puede haber una interacción muy interesante entre la persona y la aplicación.
Pues como usted nos dijo al principio, fue elaborada precisamente para simular, imitar la inteligencia humana, y al menos de entrada, en lo poquito que también ha sido mi experiencia, pues sí, de repente hasta hay intercambios que podrían sonar hasta jocosos, ¿no? O amables, como hola, ¿cómo estás? Esperamos que estés muy bien, etcétera, ¿no? Pero sin duda pues habrá también alguno que otro aspecto de esto que pudiera ser muy discutible. Alejandro. Sí, bueno, recordar a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos con el maestro Nicolás Medina, estamos charlando sobre la guía en las publicaciones de revistas científicas. El maestro ya nos ha explicado un poco de qué va esto de inteligencias como un sistema, una programación especializada en generar ciertos contenidos con base en lo que nosotros le pedimos, hacemos una petición. Lo que me parecía interesante era esto último que nos comentaba, que es como una especie de charla, se genera una especie de charla con esta programación y me recuerda mucho a estos blogs de consulta que de repente uno hace años, yo creo que ya desaparecieron todos, ya muy todos estos, donde tú tenías alguna duda sobre algún tema, entonces ponías la pregunta o el planteamiento y una serie de personas interactuaban haciendo respuesta a este tipo de preguntas que tú hacías, y me parecía interesante porque pareciera que simula este tipo de interacciones y se va alimentando también de esto. ¿Es algo similar, profesor? Parecido. Sí, es algo similar en el sentido de que hay una interacción, hay una comunicación recíproca entre el usuario y la aplicación. Hay estas películas que salen en la actualidad, por ejemplo, hay una que me llama la atención, que es la de Spider-Man, en la que él platica precisamente con una inteligencia artificial de su traje, incluso hasta le pone un nombre, y esta inteligencia interactúa con él. Es exactamente lo mismo lo que sucede ahorita. En una ocasión, jugando un rato con esta aplicación, yo le dije, oye, ¿te puedo poner un nombre? Y dijo, sí, pon un nombre que tú quieras. Entonces le di un nombre y dijo, mucho gusto, y se presentó la aplicación conmigo. Soy fulanito de tal, con este nombre, y se me da un gusto conocerte. Ahí dije, caray, pues están platicando con la inteligencia artificial o con una persona. O sea, a ese grado estamos llegando ya al desarrollo de este tipo de aplicaciones. Y bueno, esto me parece interesante, sobre todo pensando en que hoy hay cierta tendencia de los jóvenes a estar un poco más alejados, más enclaustrados y tener más interacción con las máquinas, con este tipo de aparatos, computadoras, celulares, etcétera. Y bueno, eso de alguna forma trata de socavar cierta aislamiento, pues, pero no deja de ser, como usted dice, una interacción con una máquina que no hay que dejar de lado. Otra parte que me interesaría para plantear ya ciertas cuestiones del tema que nos presenta, profesor, ¿qué nos podría decir, cómo nos podría definir qué son estas publicaciones en revistas científicas? Bien, cuando empezó el auge de aplicaciones electrónicas, estamos hablando de aproximadamente unos 15, 20 años cuando empezaban. De hecho, la revista Sincronía acaba de cumplir ya 28 años de edición. Estamos muy contentos por ello. Y fue de las pioneras, precisamente, a finales de la segunda mitad de los años 90, que empezamos a trabajar con este tipo de publicaciones en la universidad. Al principio, pues no se les daba la relevancia ni la importancia, sino que fue ya con el tiempo que fueron cobrando esa importancia, y ahora más, porque precisamente en estas revistas empieza a haber una tendencia de aplicar la inteligencia artificial en estas publicaciones. ¿De qué manera? Pues bueno, si bien decíamos en un principio que la inteligencia artificial es una herramienta, también sirve como una automatización de procesos. Y en una revista electrónica que esté alojada en una plataforma como Open Journal System, esta plataforma permite la inserción de esta inteligencia, probablemente para traducir algún texto en algún idioma específico, o para leer el texto y sacar un comando de voz que pueda leer. La misma inteligencia artificial lee el documento y lo va explicando, ¿no? En eso se está utilizando recientemente, pero también sirve mucho para la automatización de las evaluaciones de los artículos. Envían un artículo y automáticamente la plataforma lo envía inmediatamente a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial puede decidir a qué evaluadores enviarlo, de acuerdo a la especialidad que tenga.
aquí donde entramos en un dilema incluso hasta moral, porque podría darse un problema de que la inteligencia artificial, por los parámetros que tiene, los algoritmos con que contiene, podría estar beneficiando exclusivamente a ciertos sectores de evaluadores, no a todos. Con esto quiero decir que muchas veces no puede ser tan objetivo como aparentemente pudiera ser. Lo que pudiera de alguna manera incidir un poquito en esta pérdida de la objetividad, o viceversa, que sea tan generalizada su programación o sus algoritmos que puede enviarlo a la persona equivocada. Bien, a propósito de esto y sobre todo pensando en las exigencias que las revistas científicas pues le plantean a las personas para publicar o para sacar a la luz sus artículos, ¿qué exige una revista científica en términos de autoría original, de originalidad autorial? ¿Qué exige una revista científica a quienes desean enviar un artículo para publicar? Bien, en términos generales, pues que sea inédito, que sea original, que tenga una aportación a la comunidad científica. Una de las condiciones es, por ejemplo, que no se postule el mismo artículo en dos publicaciones simultáneamente. Eso es lo básico. Pero en términos de la inteligencia artificial, hace falta trabajar un poquito más en este aspecto de la recepción de los artículos. Y yo creo que será muy importante que cada revista tenga una declaración en sus aspectos éticos, de su normativa interna, para que los autores declaren hasta dónde están utilizando la inteligencia artificial en la elaboración de sus textos. Esto es muy importante, porque si bien no es común que alguien diga, yo hice este trabajo, pero lo reforcé con inteligencia artificial, pues no lo hace. En un momento lo envían. Hace un momento platicábamos sobre la experiencia que se dio hace algún tiempo, en el que deliberadamente se elaboró un artículo con inteligencia artificial al 100%, se envió a una revista para evaluación y aprobó su publicación. Esto lo hicieron como una prueba para ver hasta dónde pueden ser los alcances de esa inteligencia artificial. Aquí se corre un riesgo muy importante, y que es una de las desventajas que tiene, que puede provocar que el autor dependa de una manera excesiva de esa inteligencia artificial. Lo recomendable es que se utilice como una herramienta solamente de consulta o para mejorar algún aspecto que uno haya redactado algún trabajo, pero sí tiende uno a depender demasiado, de abusar de esta inteligencia, y se va perdiendo cierta capacidad creativa de los autores. En ese sentido, una persona pudiera manejar demasiado esta inteligencia al grado de que ya no va a ser capaz de discernir, no va a ser capaz de cuestionar, no va a ser capaz de justificar algún planteamiento, sino que todo se lo va a pedir a la inteligencia artificial porque ya lo está sustituyendo en ese sentido. Eso es lo peligroso. Justo estábamos pensando también precisamente en una pregunta a tenor de esto, y creo que en parte ya quedó respondida, aunque me gustaría ver si pudiéramos profundizar un poquito más, porque pues lo que uno vierte en un texto, en un artículo que se somete a evaluación para publicación, pues tiene que ver con lo que uno piensa, y ese uno, el autor de ese artículo. Pero si alguien recurre en un gran porcentaje a una inteligencia artificial, ¿a quién se le atribuye la autoría del artículo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ha habido propuestas de que si el documento está creado con inteligencia artificial, se debe citar a la inteligencia artificial, y por ahí de repente aparece una estructura, por ejemplo, ChatGPT, el año en el que se elaboró el documento, especificar que es inteligencia artificial y que parte del texto fue creado con esta. Pero hay que recordar que la inteligencia artificial no es una persona, es una programación que de alguna manera no va a crear voluntariamente, no va a crear de su propia iniciativa, sino que va construyendo a partir de los elementos que uno le da. Por lo tanto, es muy difícil establecer una autoridad de inteligencia artificial. En una ocasión, también haciendo una prueba, le pedí a esta aplicación que elaborara una imagen, y le pregunté, ¿esa imagen tiene derechos de autor? Me dijo, no tiene derechos de autor porque la inteligencia artificial no es un autor humano. Por tanto, no sería sujeto. Exactamente, no sería sujeto de derechos. Y ahí entramos en un dilema muy interesante, porque aquí tiene que ya plantearse de una legislación cómo se tiene que regular la inteligencia artificial,
cuáles son los riesgos, porque no solamente es para la creación de textos, sino que también en el caso de las revistas científicas, la inteligencia artificial tiende a recolectar información de los autores y no sabemos hasta dónde esos datos los pueden manejar de una manera deliberada, arbitraria, mandarlos a algunas otras aplicaciones. Sería muy complicado saber cuáles son los parámetros que tiene esta aplicación para el resguardo de esa información, como sabes, es información sensible. Entonces la legislación tiene que entrar en ese sentido. Bien, les recordamos a todos quienes nos escuchan y ven a través de nuestra página en Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Estamos platicando con el maestro Nicolás Medina, quien nos está hablando acerca de la IA y en las publicaciones de revistas científicas, en particular quienes tienen la intención de algún día publicar o enviar un artículo a evaluación, pues es conveniente que escuchen lo que nos está diciendo nuestro invitado, porque pues puede tener algún inconveniente, algún problema, o verse limitados también en su realización de su publicación, y pues pueden dejar sus comentarios, saludos, preguntas a nuestro invitado a través del chat de la página de Facebook. Alejandro, ¿qué más? Bueno, a mí me parece que es un tema muy importante, sobre todo a la luz pues de la exigencia que piden en el caso de las humanidades, la redacción para comprobar que uno ha cursado favorablemente la carrera, pues desarrollar un objeto, un objetivo, que es una investigación al final de su preparación, y pensando pues en estas nuevas juventudes en las cuales yo también me incluyo, de las que seguramente no estoy exento, y que es esta cuestión de que de repente somos un poco más perezosos, ¿no? La vida se ha complejizado y entonces le dedicamos menos tiempo a algo que nos lleva más tiempo, precisamente le dedicamos menos tiempo a algo que nos lleva más tiempo, que es una investigación seria, una investigación con cierto rigor, etcétera. Y nuestros profesores, nuestros directores, nuestros tutores ya nos advierten, ya de por sí nos advierten que no utilicemos tanto buscar ciertos conceptos, ciertos contenidos en internet, y ahora con esta inteligencia artificial ya de por sí que redacte una parte, oye, a mí se me complica hacer una introducción, pues bueno, redáctame una introducción de este texto. Bueno, es un riesgo muy alto y que yo creo que debe ser advertido para los jóvenes. Debería introducirse una especie como de ética de la utilización de estas nuevas tecnologías, y ahí es donde me gustaría centrarme en la pregunta, profesor. ¿Qué dilemas éticos y qué problemáticas jurídicas pueden traer la utilización de estas inteligencias artificiales para mandar textos a publicación, o en el caso de un trabajo de tesis para titulación? Bien, en cuestiones éticas, pues definitivamente yo lo considero antiético cuando el autor abusa de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque entonces no está demostrando nada. Solamente está demostrando la habilidad para utilizar la aplicación, pero no la habilidad para crear cierto conocimiento, o para divulgarlo, o para construir, digamos, un producto, en este caso una investigación, a partir de su formación académica. Porque utilizar una aplicación, hasta jóvenes de secundaria lo pueden hacer, y son expertos en eso. Es en el aspecto ético, de que entonces no son auténticos, no son honestos a presentar un artículo, en el caso de las revistas, que fue creado con inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde queda el demostrar las habilidades cognitivas, las habilidades académicas, al momento de presentar estos documentos? Yo he notado que recientemente, en la revisión de los artículos que a veces llegan a la revista, que a muchos autores que incluso ya tienen doctorado, les cuesta mucho trabajo la habilidad de síntesis, porque le pedimos un resumen, por ejemplo, de 200 palabras, un resumen de tu artículo, y en lugar de hacer un resumen, hacen una descripción muy superficial, con una pequeña introducción, pero que realmente en este resumen no hacen el planteamiento de su investigación, ni los alcances que tiene el tema, ni los objetivos, y les cuesta trabajo como que crear esa parte. Eso lo identificamos desde un principio, porque decimos, bueno, entonces, ¿cuál es la capacidad de alguien que tiene ya un doctorado, que tiene infinidad de publicaciones,
esa capacidad de síntesis, ¿dónde queda? Y esto es precisamente parte de los dilemas que tenemos con la inteligencia artificial, porque si yo le pido a la inteligencia artificial, le doy un documento, le digo, hazme un resumen de 200 palabras, lo va a hacer, pero va a ser solamente descriptivo, totalmente descriptivo, muy superficial, no va a haber ahí ninguno de los elementos que pedimos nosotros. Ahora, desgraciadamente esto nos hace perezosos, para pensar. Si de por sí ya hay aplicaciones que redactan, como ChatGPT, hay otras aplicaciones que hacen resúmenes, hay aplicaciones que incluso yo puedo tener mi laptop, en la clase está el maestro exponiendo, y ya la misma aplicación va transcribiendo lo que el profesor está diciendo. Eso no me lo sabía. Sí, ya existe. Hay aplicaciones que incluso pueden crear un mapa conceptual, un mapa mental, pueden crear una presentación en PowerPoint. O sea, la inteligencia artificial ya está prácticamente en todo. Entonces, eso significa que para un alumno, eso es una maravilla. Fíjense, estaba recordando no hace mucho que a nosotros nos tocó todavía hacer tareas en la secundaria o en la preparatoria, ir a la biblioteca. Saliendo de la escuela, pues íbamos a la biblioteca, tomábamos el libro, teníamos que hacer nuestras fichas bibliográficas, transcribirlo al cuaderno, y listo, lloviera o tronara, teníamos que hacerlo. Después viene la era de la tecnología, de internet, en el que ya los jóvenes ahora tienen el acceso a las redes, el acceso a internet, a Google, no se diga, todo lo buscan de ahí, y era copy-paste. Ahora con las aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿qué van a hacer? Esa es la pregunta que les dejo yo a los jóvenes, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer? Van a construir, van a aprender, pues ya no aprenden. Simplemente agarran una aplicación, le piden a la aplicación que lo haga, y listo, ya lo presentan. Pero ojo, porque cualquier documento que está creado con inteligencia artificial, si se somete a una aplicación de revisión, se va a detectar. Hay aplicaciones, por ejemplo, Grammarly, por ejemplo, que de alguna manera ponen, bueno, hago el texto y hay un botoncito que dice humanizar. Supuestamente esta humanización es porque va a modificar un poquito la redacción, va a tratar que sea imperceptible por los software antiplagios, y aparentemente pues no va a haber manera de identificar que fue creado. Sin embargo, no hay que olvidar que todo este tipo de información contiene atrás algo que se llaman metadatos y metaetiquetas. La inteligencia artificial no funciona sin estos metadatos y sin estas metaetiquetas, que son digamos, caracteres que se insertan en esta aplicación para identificar esto de aquí es un título, esto de aquí es una viñeta, esto de aquí es una referencia, este es un autor. Sin esas etiquetas no lo va a identificar la inteligencia artificial para crearlos. Entonces forzosamente debe tenerlos para construir ese documento. Y estas aplicaciones, por ejemplo, Authenticate, que es de las más usuales en las revistas electrónicas, o Turnitin, que también detectan la inteligencia artificial, es lo que buscan. No solamente van a buscar lo que es la redacción o las palabras o la similitud con otros textos, sino van a buscar también las metaetiquetas y los metadatos. Por eso es que sí, de alguna manera, sí se logra identificar cuando un texto está elaborado con inteligencia artificial. Y en el caso de las revistas científicas que llegasen a recibir un texto elaborado y propuesto para publicación, pero elaborado con inteligencia artificial, ¿qué pasa si se corre en uno de estos software que detectan inteligencia artificial? ¿Qué le pasa al artículo? ¿Qué se le dice al autor? ¿Se le rechaza? ¿Qué pasa allí? Porque si no hay a quién o cómo acusar, por ejemplo, de plagio, no sé si sería plagio o no usaran inteligencia artificial, pero como la inteligencia artificial no es sujeto de derechos como para decirte plagiaste esto de tal parte, ¿qué pasa con el texto y la persona? Bueno, la inteligencia artificial no es perfecta, porque incluso texto elaborado por una persona lo puede identificar como si fuera inteligencia artificial, ya se han dado algunos casos. Pero aquí hablamos más bien cuando hay una intención deliberada de los autores para hacerlo. Y nosotros como editores debemos estar conscientes de que siempre va a haber un porcentaje mínimo que es aceptable, en el sentido de que, bueno, hay frases comunes, hay palabras comunes, que si bien no son un plagio, pero sí que pueden ser utilizadas por infinidad de personas, y no por eso se va a considerar un plagio o que la inteligencia artificial lo haya creado.
Si ya rebasa cierto porcentaje, digamos del 20-25%, se le hace una observación al autor para que entonces ponga atención en eso, lo modifique o lo vuelva a redactar o lo haga, digamos, de su autoría propia, y si no se tiene esa observación, pues se rechaza inmediatamente entonces el artículo, no pasa la prueba. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de una actitud antiética, que sí está sancionada en los criterios de autores o para autores de las revistas académicas. Y tengo entendido, bueno, usted es el experto, pero tengo entendido que incluso la misma información que la IA genera no es tan del todo confiable, más de que puede cometer errores, puede haber incluso hasta malas referenciaciones, puede a lo mejor remitir a fuentes no fidedignas, y supongo que eso también sale en este software, ¿no?, de revisión. Claro, precisamente parte del que no es perfecta la inteligencia artificial. Efectivamente puede tener imprecisiones, puede basarse, porque lo que hace una inteligencia artificial se basa en lo que hay en la red principalmente. Entonces en la red hay una información de todo tipo. Una vez me tocó el caso de un autor que ve su artículo y digamos más del 60% de sus referencias era Wikipedia. Ah, qué gran. Si bien Wikipedia no es una inteligencia artificial, sí es de dudosa calidad académica, porque cualquiera le puede meter mano. Entonces ahí se le pide que entonces no puede pasar porque pues no hay una credibilidad en el planteamiento que hace ni en la seriedad del planteamiento que hace en su investigación. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial, no podemos dar por hecho que lo que pone sea cierto. Cada vez que se usa la aplicación siempre va a mostrar cuáles son las fuentes que está utilizando y de dónde está jalando la información, porque es información que ya está publicada y que de alguna manera va a recolectarla, la va a redactar y la va a presentar. Con esto quiero decir que la aplicación de la inteligencia artificial no va a inventar información, no va a crear su propia cosecha, sino que simplemente va a darle forma a lo que ya existe. Entonces, si hay información de dudosa procedencia, por decirlo de alguna manera, entonces esa es la información que va a presentar y uno no puede confiar de todo eso. Pero supongo que sí habrá alguien que se confíe y pase un artículo. Entonces ahí es donde entra el papel de los revisores. El revisor debe tener la capacidad para determinar si esta información es confiable o no lo es. Bueno, una charla muy interesante con el maestro Nicolás Medina. Estamos charlando sobre las IAs y su aplicación en el caso de la redacción de textos para publicaciones en revistas científicas. El profesor nos da una cátedra de cómo no caer en esos errores, aparte de la utilización de la inteligencia artificial, aparte de otras fuentes de dudosa procedencia, como dice él, que bueno, nunca faltan, en el internet. Y recordar eso, ¿no? También a quienes nos escuchan, el internet no es del todo confiable, no todo lo que esté en San Google, como dicen, es fiable. Entonces, bueno, advertir nada más eso. En el caso de la normativa jurídica, maestro, se ha avanzado un poco, tengo entendido, pero más en otro sentido de la inteligencia artificial. Si mal no recuerdo, leí hace poco un artículo en el cual ya el Congreso de la Unión Europea estaba haciendo alguna especie como de revisión para restringir ciertas aplicaciones de la inteligencia artificial en algunos ámbitos. En el caso de la redacción de textos, ¿también va incluida? ¿Hay algún avance en ese sentido? No sé, en México, Latinoamérica, en el continente americano o en algún otro continente. En el caso, bueno, yo me remito a de Europa porque es el que tengo fresco, ¿no? Pero no sé si tenga algún dato en ese sentido. Bien. A nivel general, las normativas que se han dado, bueno, las legislaciones o iniciativas de legislación que hay en América Latina y en Europa, van más en el sentido de cómo crear la inteligencia artificial. Es decir, por ejemplo, si yo soy un creador digital y voy a crear una aplicación, debo seguir ciertas normas, ciertos parámetros. ¿Por qué? Porque entonces ya voy a estar vigilado por el gobierno, voy a estar vigilado por estas normativas jurídicas sobre cuáles van a ser los alcances de mi aplicación. Pero todavía, yo como autor de un documento académico, si hay alguna legislación que me regule a mí, no la hay todavía. En México hay una iniciativa desde el 2023 que tiene que ver más que nada con el tipo de información que se va a recolectar con la inteligencia artificial, cuál es el tratamiento que se le va a dar y el sentido
el objetivo por el cual se van a conectar. ¿Por qué? Porque estamos hablando pues de que la inteligencia artificial jala mucha información. Ahora, por ejemplo, que traen de moda crear un avatar, un dibujito que hace unas semanas empezó. Hay algunos memes que dicen, pues gracias a la inteligencia artificial ya tienen tus datos biométricos del rostro. No saben para qué lo van a utilizar. De por sí, ya poner la huella digital en el celular ya es un riesgo. Al menos los datos biométricos. Eso precisamente es, en ese sentido va la legislación o las iniciativas que hay ahorita en el Senado. Hay aproximadamente como 3 iniciativas ahorita en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República para regular este tipo de aplicaciones, pero no tanto, van para el creador de la inteligencia artificial, no para el que la va a utilizar. Y en eso estamos empeñados. Hace falta, por ejemplo, la cuestión de la autoría, los derechos de autor, hasta dónde se va a incidir la inteligencia artificial, si se le tiene que dar el crédito a la aplicación o al creador de la aplicación. Eso todavía no lo han pensado, sinceramente. Pero sí es muy importante que las revistas, en este sentido, tomen cartas en el asunto y lo pongan en su declaración de ética y de conductas editoriales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que como editor pedirle a los autores que si utilizaron inteligencia artificial, pues bueno, que lo declaren al momento de postular su artículo. En qué aspectos la utilizaron, para qué lo utilizaron, y que son elementos que yo como editor los voy a verificar. Voy a revisar si es verdad que ese autor utilizó la inteligencia artificial en lo que él mismo me está diciendo. Eso puede ser una iniciativa para las revistas, cómo aplicar, cómo se está aplicando la inteligencia artificial. Bien, ahora, retomando un poquito sobre las ventajas que se tienen, porque estamos hablando de puras cuestiones negativas, me gustaría hablar también un poquito de lo positivo. En las revistas electrónicas, la aplicación de la inteligencia artificial tiene que ver más con datos métricos, es decir, cuál es la movilidad que tiene un artículo, cuestiones del factor de impacto de la revista o el índice H de los autores. Ese índice H tiene que ver con cuántas veces se ha citado a un autor, en dónde se le ha citado. Hay una lista, por ejemplo, de los artículos que uno publica, donde me citaron, y precisamente este nivel de citación es lo que maneja la inteligencia artificial. Y la más conocida y más popular es Google Scholar. Google Scholar o Google Scholar Metrics son precisamente aplicaciones de inteligencia artificial que van midiendo toda esta movilidad y que de alguna manera también son aplicaciones que están asociadas a directores o índices internacionales como es Scopus, que van recolectando toda esta información y que de alguna manera permiten pues saber el tema que yo manejo, hasta dónde puede ser interesante para la comunidad académica, cuántas veces soy consultado, y de alguna manera se crea un perfil de los autores que puede ser consultado en este tipo de aplicaciones, e igual la revista, cuál es la importancia que tiene la revista en el ámbito global. En eso se está aplicando precisamente la inteligencia artificial en las publicaciones académicas. Entonces es una herramienta pues que sí tiene sus aspectos positivos en cuanto que agiliza, sintetiza y automatiza el acceso de información, por ejemplo en este caso sobre las citaciones, pero entonces más bien estamos aquí hablando de que el riesgo o los riesgos vienen más bien por el lado humano, ¿no? Es decir, quién y cómo se usa la inteligencia artificial. Digo, sin dejarme ver muy, no sé cómo diría, pero tengo en mente una referencia de una caricatura de DC, de superhéroes, donde pues unos creadores de un arma le dicen al villano pues que el arma es poderosa, pero tiene siempre un defecto como cualquier arma, ¿no? El usuario. Exactamente. O sea, es el usuario. Entonces, por esto que nos acaba de decir, entonces, sobre todo, lo primero que quede en la declaración de las revistas y que se le pida al autor de un artículo que declare hasta qué y cómo usó una IA, pues como que queda muy dejado también a la responsabilidad de la persona, ¿no? Yo usé IA para esto y soy honesto con esto. Exactamente. Entonces, se puede asegurar de alguna manera la revista o las revistas se pueden asegurar de alguna manera que efectivamente esto se llegue a cumplir, o es hasta que finalmente se recibe el artículo, se pasa por algún software detector que se le puede decir a la persona, es que mira, nos dijiste que era para tales cosas, pero encontramos que también está IA en estas otras.
Exactamente. Ajá. Precisamente ahí radica la importancia de que las revistas manejemos este tipo de declaraciones. Así como hay una declaración de autoría en la que el autor firma de que es el creador auténtico de ese documento, y que no lo está postulando en alguna otra revista, y que eso no está editado, porque ha habido casos, por ejemplo, que mandan un artículo y resulta que ya está publicado en un blog personal. Y dicen, no, pero es que yo no lo he publicado en ninguna otra revista. No, pero es que ya está publicado. Y lo inédito radica en eso, en que no está editado, no está publicado, y aunque sea un blog personal, ya se considera una publicación. Igual pasaría aquí con la inteligencia artificial. El autor tiene que declarar cómo está aplicando en su artículo la inteligencia artificial, hasta dónde la está aplicando. Tiene que ser honesto con esta declaración, y hacerlo en el momento en el que postula el artículo. De hecho, yo creo que podría ser incluso interesante que la revista maneje ya un formato preestablecido en el que el autor solamente diga sí declaro que mi documento es auténtico, tiene este porcentaje de inteligencia artificial, se utilizó para la creación de gráficos, la creación de alguna, alguna imagen, con qué aplicación se hizo, y listo. Si realmente se confirma que fue así, el artículo puede ser procesado editorialmente, ¿no? Pero se descubre que hay más, entonces ya no podría considerarse como un documento auténtico. Sobre lo que nos decía al principio del blog o de los blogs, que aunque sean personales, ya es una cuestión también del soporte en el que está, ¿no? Es decir, si está en un blog, está en internet y es accesible para cualquier persona, eso ya es prácticamente sacarlo a la luz. Exactamente. De hecho, la legislación mexicana eso sí lo contempla, porque se considera en la ley del derecho de autor que un producto se considera publicado en el momento en el que se plasma en un soporte impreso, digital, en audio o video. En el momento no especifica qué tipo de soporte, qué tipo de aplicación, si es un blog o si es una página o si es una revista, necesita un soporte electrónico. Eso abarca toda la red, ya sea en audio o video, ya es una publicación. Sí, además que ya hay un acceso libre para cualquier persona que tenga un dispositivo conectado a la internet, entonces pues esto ya es prácticamente una publicación, ¿no? Claro, ya después el rigor que tiene esta publicación ya tendrá otros parámetros y otras personas podrían darle este valor a estas publicaciones. A mí me pareció muy ilustrador el ejemplo que ponía del Google escolar. Disculpen mi inglés, no soy bueno en eso. Entonces lo diré en español, Google escolar. Que en efecto es una herramienta muy interesante porque uno busca artículos sobre el tema que está trabajando de investigación y se alimenta de esos artículos que a veces son tesis de licenciatura de alguien que ya después hizo algunos estudios más avanzados y que son relevantes para traerlos, y el Google escolar hace perfectamente esta especie de sedazo para que en efecto sean revistas indexadas, el resultado que te manda sean revistas indexadas, publicaciones o tesis que ya han sido evaluadas y que salieron favorables. Entonces me parece un ejemplo muy 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 revelador y muy interesante. El otro que mencionaba y que me parecía también bastante valioso rescatar era la cuestión de la interacción entre autores, ¿no? En alguna ocasión, charlando con algún compañero precisamente de filosofía, decía él, es que pues nosotros leemos a autores filósofos y estos filósofos tuvieron correspondencia con otro filósofo y el diálogo y los textos tenían referencias de uno y otro y se respondían y entonces los textos avanzaban muy bien. Hoy eso es más difícil porque evidentemente hay autores en Querétaro, en Puebla, y a lo mejor no es tan fácil tener esa correspondencia, pero quizás estos filtros que hace la inteligencia artificial de rescatar en efecto artículos ya evaluados que tienen cierta calidad, y entonces quizás un trabajo de un tema que tú estás trabajando, quizás otro estudiante o quizás alguien lo está trabajando actualmente y hay una contraposición y se podrían encontrar y podría haber un diálogo interesante y una respuesta inclusive en las revistas, ¿no? Y de hecho ya lo hay. Ya lo hay. De hecho ya lo hay, y no solamente para la interacción entre los autores,
sino también para identificar las redes de autores en diferentes regiones. Y voy con lo primero. El sistema de publicación que se maneja, que es muy popular, que es Open Journal System, tiene una configuración en la que aplica la inteligencia artificial para identificar qué otros artículos se han publicado en la red que tengan que ver con el tema que uno escribe. De hecho, aparecen, digamos, los datos del artículo, aparecen las estadísticas de descarga y después aparecen temas similares y en dónde están publicados. Es muy interesante, pero hay que configurar los journal para eso. Y en cuanto a las redes de autores, eso lo hace una inteligencia artificial que se llama Dimensions. Dimensions lo que hace es recolectar todo este tipo de datos, identifica dónde han publicado los autores, con quiénes más han publicado y a su vez estos otros con quiénes más han publicado, y va creando un mapa a nivel global de la movilidad que tiene un autor en cuanto a las publicaciones. Por ejemplo, el maestro José Luis publicó en esta revista, pero también publicó en esta otra con estos coautores, pero esos coautores publicaron en otra revista con otros coautores, y va creando esa red de autorías y coautorías que en algún momento dado pues convergen en un mismo espacio que es la red. Y eso es muy interesante porque CONACYT y Scopus precisamente identifican esta red para crear redes académicas, para conocer la movilidad del autor, con quienes tienen contacto, y a su vez el autor también se da cuenta de, por ejemplo, cuando se establecen las estadísticas de quién lo ha citado, pues él puede saber, es que me citaron en España, por ejemplo, o en Inglaterra me citaron, puedo contactar a ese autor y mantener una comunicación ya directa de autor con autor. Eso ya se hace y es gracias a la inteligencia artificial. Bueno, yo no me imaginé que pudiera establecerse ese tipo de conexiones a través de la inteligencia artificial. Ojalá luego algún día nos pueda dar también un curso de cómo los que somos autores y que enviamos a distintas publicaciones, a distintas revistas, pues podamos rastrear también esto, ¿no? Porque seguramente nos será de mucha utilidad saber dónde nos están citando, porque yo en lo personal no sé ni cómo se mueve eso. Pero será muy interesante. Para quienes estén interesados en enviar algún artículo a alguna revista, puede ser incluso en las que usted colabora, como Sincronía, por ejemplo, o Arbor Questional, ¿cuáles podría ser al menos una recomendación? No tanto o solo respecto de las exigencias que pone ya la revista en lo particular, sino sobre este asunto del uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Sobre todo a quienes no han publicado pero quieren hacerlo, pero tienen la inquietud de usar IA para mejorar o articular algo en su texto. ¿Cuál podría ser una recomendación que les diría usted como autores? Hasta ahorita en esta revista no hemos implementado la declaración de uso de inteligencia artificial, lo vamos a hacer próximamente, pero si el autor desea enviar un artículo a estas revistas y está utilizando inteligencia artificial, que voluntariamente lo declare en un documento adjunto a su artículo, en un formato libre, que diga, una carta a los editores, hago un manifiesto que este artículo es de una autoría original, quiero hacer estas aportaciones, pero declaro también que utilice inteligencia artificial en estos términos, que lo haga voluntariamente, y para que entonces los editores estemos conscientes de que lo está utilizando y no vaya a haber un problema de rechazo, precisamente por no haberlo mencionado y que sí se detecte estos programas articulares. Pues bueno, profesor, ahí está las bondades y también las problemáticas que genera esta utilización de inteligencia artificial. Creo que el profesor ha sido muy claro con nosotros y también con nuestro público. Igual aún tenemos unos minutitos por si desean hacer alguna pregunta o algún comentario respecto al tema, y seguramente el maestro Medina con gusto atenderá su pregunta o su comentario. A mí me interesaría ya para ir un poco cerrando esta cuestión de la inteligencia artificial, tengo entendido que hay ya publicaciones de ética, por ejemplo, ética de la programación, ética sobre cuestiones ya más bien de informática. ¿Tiene algún conocimiento, maestro Nicolás Medina, de alguna publicación sobre alguna ética o alguna bibliografía
que se esté desarrollando para la utilización de estas inteligencias artificiales. No sé, puede ser alguna recomendación de carácter ético, bien, jurídica, no sé. Las redes sociales juegan un papel fundamental en este sentido. Sí, evidentemente hay incluso revistas especializadas en cuestiones de éticas editoriales incluso. Pero para no perdernos en las redes buscando cuáles, en el Facebook de Latindex, esto es importante, ahí ellos hacen una lista de las publicaciones que tienen que ver con cuestiones éticas, códigos de ética, implementación de la inteligencia artificial en documentos académicos. Yo creo que valdría la pena echarse un clavado a esta página de Latindex, porque ellos son como que promotores precisamente de la difusión de los documentos que tienen que ver con cuestiones éticas, inteligencia artificial, cuestiones legislativas, incluso hacen manuales de cómo utilizar este tipo de aplicaciones en la revista. Eso es interesante. Eso sí sería bastante útil, Sí, sí. incluso también. Que sería interesante, y también ahí las universidades deberían entrar también a este tipo de planteamientos de cursos y diplomados, digamos, de la utilización y la buena utilización. No sé si... De hecho, la Universidad Metropolitana, una Universidad Autónoma Metropolitana lo hace, pero lo hace a través de su instancia que es Redalink, que es una red, un índice que de alguna manera clasifica a las revistas académicas. A través de ellos también lo hacen, sí lo implementan. En la UDG no estamos quedando atrasados. Bueno. Ese es el problema. Sí ha habido grandes avances, sí ha habido mucha promoción. Ahorita estamos como que de alguna manera dependiendo un poco también del presupuesto que le asigna la universidad para poder implementarlo. Yo creo que no falta mucho para que la Universidad de Guadalajara ya establezca una política más firme en cuanto a las publicaciones científicas en relación a la inteligencia artificial. Igual cómo tiene que manejar, dentro de poco lo van a hacer. Bien, maestro, nos quedan unos cuantos minutitos para antes de cerrar el programa, pero un tanto para promover también entre el público que nos escuche, si nos pudiera decir brevemente qué tipo de temas reciben Sincronía, la revista Argos y la revista Árbol Cuestional, que es con las que usted colabora como secretario Y los contactos técnico. también, profesor. Y los contactos para quienes quieran. Bueno, Sincronía maneja principalmente tres áreas, que es filosofía, letras y humanidades. En filosofía tiene que ver mucho con el análisis de la filosofía clásica, filosofía contemporánea, filosofía moderna. En letras, estudios literarios, principalmente lo que más ha abordado es literatura latinoamericana, literatura colonial, y en humanidades, ahí entra ahora, si digamos, Chile, Amor y Pozole, de ciencias sociales y humanidades. Estudios sobre educación, política, estudios geográficos, incluso, muchos estudios jurídicos, ahí entre todo. Entonces es una revista muy transdisciplinaria y multidisciplinaria. Argos se especializa más en análisis literario, que tiene que ver con cuestiones teóricas y metodológicas del análisis literario y lingüística. Y tiene una sección que es de creación literaria. Ahí pueden participar creadores literarios, poesía, cuento, narrativa. Incluso nos ha llegado un ensayo del maestro Dante Medina, que próximamente va a salir publicado en el siguiente número. Y en Árbol Cuestional es una revista que va a ser innovadora, y va a ser muy importante porque va a incluir el pensamiento filosófico de las comunidades originarias, tanto de América Latina, África y Asia. El director de esta revista, el doctor Eduardo Quintana, está muy interesado en que esta revista sobresalga porque estamos viendo la manera de cómo traducir este pensamiento filosófico a lenguas indígenas. Ya en este primer número que acaba de salir, al menos que el resumen de algunos artículos ya están traducidos en lengua tzotzil y en lengua tzetza. Entonces es una revista inclusiva, estamos en convenios con algunas instituciones que trabajan con comunidades indígenas de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, y con la Universidad Cultural de Chiapas. Entonces esa es la innovación de esta revista. Esperemos que continuemos así. Ya estamos preparando el siguiente número que sale en el mes de julio, y pues esperemos que podamos lograr nuestros objetivos. Pues bien, ahí están los temas de los que tratan estas revistas.
Ya nos ha dado una orientación también el maestro Nicolás sobre cómo tener cuidado en el uso de la IA para trabajar con los textos, y pues no nos queda más que agradecerle al maestro Nicolás el que haya estado con nosotros. Estudio Humanitatis Radio sigue siendo su casa para cuando quiera volver en el futuro y platicarnos de algún otro tema así de interesante como este que nos ha presentado. Y a quienes le dieron like, hubo muchos like y muchos, se compartió varias veces el video. De hecho es el que más ha tenido comparticiones en vivo hasta ahora. Entonces creo que ha habido bastante recepción. Agradecemos a todos el favor de su atención, y el próximo viernes tendremos la visita de la doctora Itza Patiño, con quien platicaremos sobre comités de bioética, que es un tema también por demás interesante. Agradecemos a todos el favor de su atención. Buenas tardes y hasta la próxima. Hasta luego. Esto fue Estudia Humanitatis Radio. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Radiomorir.com